Saludos, titulamos este vídeo Comprensión Numerología Cósmica 1, Tierra Geocéntrica Toroide número 19. Esta serie sobre lo que consideramos la auténtica forma sencilla, simple y profunda de la Tierra y del cosmos, porque consideramos que la Tierra y el cosmos es lo mismo, pues esta investigación la consideramos la más importante por nuestra parte, porque no encontramos a nadie en ningún medio ni en internet que hable de esto, de esta misma forma de nuestro hogar. A nosotros nos da una comprensión de la totalidad y por eso consideramos esta serie prioritaria, que también, como es de la totalidad, no solo de la Tierra ni del cosmos, pues nosotros la parte, el otro plano paralelo sobre artefactos, pues realmente pues nos hace incidir en la misma cuestión, porque los sabios entrecomillados de todos los tiempos han sabido este conocimiento y en sus artefactos nos lo expresan para nosotros de un modo claro, y pensamos que si la persona aplica su discernimiento, pues también llega a esta misma comprensión, porque es simple y es profunda. Entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en unos 3 puntos, pero primero tenemos que decir que estamos en el mes de mayo en situación de confinamiento, y eso pues realmente pues influye y nos hace a nosotros acelerar, porque presentimos que esta posibilidad de comunicar pues se va reduciendo. Entonces, simplemente decir en cuanto a esta situación, la misma palabra confina y después la M mayúscula de miento. Confina y la M mayúscula de miento. Porque con esa palabra creemos que para los que, o sea, decimos por ahora bastante. Entonces, 3 puntos. Punto primero, vamos a tener que recordar el esquema básico de 3 ejes, simple y profundo, que estamos y hemos decodificado en los imanes, en la verdadera dirección de las fuerzas magnéticas de los imanes, que tendremos que seguir incidiendo en esto, porque es fundamental ver cómo unas líneas de fuerza pues conforman esta realidad. Un punto segundo, pues vamos a tratar de un modo muy breve pues lo que decimos que en relación con el esferoide convexo, porque de una manera repetitiva nos preguntan cuando nos escuchan hablar de esta teoría, pues la cuestión de las galaxias y de los planetas, cómo es posible que estén situados en un centro aparentemente más pequeño que el mismo esferoide cóncavo que pisamos, que el suelo. Entonces simplemente pues vamos a intentar pues hacer algo más comprensivo de un modo rápido, aunque ya decimos que para esta teoría pues se necesita discernimiento y también un pensamiento que definimos como pensamiento arborescente. Y un punto tercero, vamos a tratar la cuestión numerológica, porque mediante la numerología pues Lucián, decimos Lucián a la entidad que ya saben que nos referimos, que es el máximo exponente de la astucia y del engaño en esta dimensión, pues Lucián los sistemas numerológicos pues los tiene establecidos con una gran astucia, y por eso es importante, y para diferenciar también el auténtico sistema numerológico de la fuente creativa, que son los 6 días de la creación, y también ver cómo se utiliza en la actualidad mediante las matemáticas vorticiales, pero también ver que en el pasado pues se han empleado otros sistemas, sobre todo basados en el 5, porque el 5 es el número favorito de Lucián. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir desarrollando, los puntos que vamos a ir desarrollando. Entonces, como decimos, el esquema básico, pues un eje central, porque la fuente utiliza la forma más sencilla y profunda, un esquema
fundamental de 3 ejes, como se ven en los imanes, un eje central que separa dos polos, simplemente. Esa es la primera parte del esquema básico, y los imanes y las brújulas pues expresan este primer paso creativo, y este primer paso creativo es el fundamento de los siguientes 6 pasos creativos que vamos a ver, y vamos a comprobar mediante la numerología, la verdadera numerología que utiliza este 6, que es la actual, que está empleando Lucian, cómo tiene que ser así. No hay más de 6 pasos según esta numerología, lo van a poder comprobar. Porque no es caprichoso que sean 6 pasos, los de la creación, los 6 días de la creación y los 6 pétalos de la flor de la vida. No es caprichoso, obedece a una necesidad lógica y verdadera de la creación. Entonces, también tenemos que recordar que la fuerza sutil etérica eléctrica pues se encuentra en nuestro interior y nos conecta con la fuente, y por eso debemos proteger esta conexión y ser fieles a nuestra conciencia interior y no someternos al exterior, aunque también dice un refrán que a la fuerza ahorcan, por supuesto, pero estar dispuestos a defender el cuerpo etérico incluso por encima del cuerpo físico, es nuestra opinión. Entonces, en relación con esta pregunta, ¿cómo es posible que aquí están viendo una forma que nosotros decimos de un esquema simple, uno de tantos? No es realmente el nuestro totalmente, pero representa lo fundamental, que estamos en la parte interior de la corteza, la Tierra, de la corteza cóncava, y después está este esferoide que nosotros decimos que es el esferoide convexo, y aquí está todo el universo, como están viendo algunos planetas que se ven aquí, las galaxias. Entonces nos preguntan, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues nosotros decimos, para que pueda ser algo más comprensivo, tienen que interpretarlo, todos estos puntos que vemos de planetas y de estrellas, como simplemente focos y luminosidades o energías. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y que son de una naturaleza diferente. Los antiguos decían que existían 2 esferas, la esfera sublunar, que es la nuestra, por debajo de este esferoide y de la luna, que sería la de los hombres, pero la esfera por encima de la luna, que sería esta, pues le decían la esfera supralunar, o el habitáculo de los dioses. Realmente una parte de verdad sí tenían, porque querían decir que es otra naturaleza distinta, el mundo de los dioses es distinto, no puede ser medido como el nuestro, pero se equivocaban al dar esta atribución de muchos dioses. Nosotros decimos, sí, son entidades, ahí existe una proyección de entidades, sobre todo en la corteza, pero el dios y la fuente es una sola, no son muchos. Entonces, para que intenten comprender lo que queremos decir, nosotros vemos aquí el toroide. Este esquema nos lo ha dado Lucian, evidentemente, pero nosotros tenemos que saber interpretarlo y no como quiere Lucian. Entonces decimos que todos son toroides. Aquí está una manzana, como están viendo, que refleja pues esta forma del toroide. Pues muy bien, nosotros decimos, imaginémonos que nos ponemos unas gafas, por ejemplo, y solamente vemos las energías de esta manzana. Entonces, ¿qué veríamos? ¿Cuál sería nuestra percepción? Pues simplemente veríamos unas luces, veríamos una luz, un puntito de luz, y mirando a todo nuestro derredor, todo lo que fuese vida, pues veríamos puntos de luz, que serían los puntos del interior de este toroide y de esta manzana, porque no veríamos la parte exterior de la manzana, solamente su parte toroidal, veríamos puntitos de luz, veríamos solamente oscuridad, que sería, dijésemos así, la parte más oscura de la corteza, como por ejemplo en nuestro caso, pues todo lo que son tierras que pisamos y que tienen menos podemos decir así, menos energía, veríamos eso como oscuridad, pero todo lo que fuese vida, como las manzanas, los árboles, los seres vivos, pues veríamos puntos de luz. Pues así tenemos que interpretar nosotros nuestra visión de la otra parte que del esferoide convexo, porque el esferoide convexo es complementario del esferoide cóncavo. Y entonces lo que aquí es nuestro mundo manifiesto de las partes físicas, como esta sandía o esta manzana interior, pues en la otra parte, en el convexo, en el esferoide convexo, pues ahí lo que percibimos son estas energías, es decir, la contraparte, para que entiendan. Entonces no es muy correcto decir que es un mundo más pequeño
porque realmente lo que hay que percibir es que son de otra naturaleza. Cuando nosotros miramos al cielo en la noche estrellada y durante el día vemos el movimiento del sol y después la luna, pues no podemos interpretar esos realmente como si fuesen cuerpos y todo fuese más pequeño y nosotros fuésemos más grandes, porque nosotros lo estamos circundando, podemos decir, sino como que son otro tipo de energía. Y entonces estas leyes que vamos a ir viendo, que son la ley del 6 y la triunidad y la dualidad, pues se refleja no solo en la manzana, sino de muchísimos factores en elementos vivos. Por ejemplo, aquí tenemos una sandía. Pues esta sandía cortada, si se percibe y la persona lo ve bien, para que vean que esto es una teoría de la totalidad, pues veremos dos partes que son algo distintas, que serían las partes polares. Y después, ¿qué distinguimos? Pues distinguimos grupos en tres partes, podemos decir. Entonces, si se viese bien, se vería que aquí hay una rayita muy imperceptible, aquí otra, y aquí otra. Se vería esas tres rayitas. Y entonces, en esta parte, pues se verían estos dos grupos, los otros dos grupos y los otros dos grupos, porque en realidad, pues si contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 días de la creación. Entonces aquí mismo, si se sabe analizar bien, pues se ve esos tres ejes que veríamos, esta línea, esta otra y la otra, así. Entonces este grupo, el otro grupo y el otro grupo, sería la triunidad, pero la triunidad mediante una dualidad, porque siempre son polares, y eso es lo que vamos a ir viendo realmente en este vídeo y recordando. Entonces, ¿cuál sería la verdadera numerología de la fuente natural? Pues sería este 6, el 6 de los 6 días de la flor de la vida, que si se multiplican por 3, porque siempre son 6 direcciones o tres, dijésemos así, 3 planos, vertical, horizontal y el de interior y el exterior, pues serían 6 por 3, 18, y el centro pues serían los 19 círculos de la flor de la vida. Y para hacerlo totalmente completo, pues ponemos otros 2, y ya son 19, 20 y 21, y porque el 21, pues ya decimos, es el 2 y el 1, pues son el 3, por eso pasamos del 1 al 3. Y entonces esta es la forma de la creación natural y la numerología natural. Y decimos nosotros, ¿y cómo encaja aquí pues la oscuridad? Pues la oscuridad aquí encaja, en vez de 6 días, en 5 días. Porque entonces Lucián no cumple el ciclo normal de los 6 días, sino él se queda en el 5.º día, y desde ahí crea su corteza exterior, pero con mucho conocimiento. Él se queda en el 5.º día, y también ese 5.º día, pues como todo está establecido con esta ciencia de Lucián, pues en la escala básica de las notas musicales, pues es el sol, sería do, re, mi, fa, sol, que es la nota quinta, y por eso también están los adoradores del sol, que eso también es otro adoctrinamiento. Entonces, este es la verdadera forma, y este 6 de los 6 días, pues establece una dualidad. Establece la dualidad de 3 y otros 3. Y estos 3, si ven, pues en estos 3 pétalos de la derecha, pues existe predominio femenino, que lo hemos puesto en azul femenino, porque tiene 2 pétalos femeninos y uno rojo masculino. Pues esto sería el femenino, el polo femenino. Y en los otros 3 pétalos, pues existen 2 pétalos rojos masculinos y uno femenino. Pues entonces existiría predominio masculino. Entonces esto sería la polaridad básica, masculino y femenino. Es decir, una dualidad, pero dentro de una triunidad, porque cada uno de estos dos elementos pues tiene el 3. Y esto es la dualidad en la triunidad. Este es el esquema básico, debe de ser comprendido, porque realmente nos puede parecer algo complejo, pero realmente es la simplicidad. Entonces, ahora bien, ¿cómo actúa Lucián? Pues existe en los números creativos, pues en la antigüedad, pues él sobre todo prefería establecerlo con respecto, como hemos dicho, a su 5.º día, donde él se queda y no cumple lo establecido por la fuente, y crea su mundo de tinieblas y de corteza exterior del toroide, y sería el 5, y aquí tienen la pentalfa, que es el 5, y todos sabrán, las personas que vean las conspiraciones y los rituales de tipo satánico, verán que siempre es el 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 también lo puedes tener la punta hacia arriba y la punta hacia abajo. De esa manera él pues engaña con los buenos y los
los malos, cuando en realidad es el que domina toda esta dimensión oscura. Y este es el tetragramatón. Fíjense que le ponen dos ojitos y esta es la pentalfa. Este es el sistema numérico más antiguo y preferido por Lucian, pero actualmente pues otra parte también utilizando el verdadero conocimiento pues utiliza el hexagrama. Este sería el pentagrama y el hexagrama pues serían seis puntas, como están viendo aquí, que esto realmente es equivalente a la flor de la vida, pero él le da este conocimiento para precisamente controlarlo, y sería el conocimiento de las matemáticas vorticiales, y nos dice, y en esto sí tiene razón, que tal como es arriba, pues es abajo, y en eso tiene razón, porque tiene que dar partes de verdad, y entonces este sería la oscuridad y el control numerológico. Y entonces vamos a ver cómo en sistemas de numeración, que es muy importante, antiguos, pues lo que predomina sobre todo es el 5. Aquí tenemos los números egipcios, para que vean que entonces, porque una manera muy simple de poner la numeración a un ser, pues sería simplemente poner un puntito por cada unidad y seguir puntitos, o rayas o cualquier otro de una misma forma, ¿no? Pero claro, eso sería muy, eso hay que, sería muy grande, unos números muy largos, y entonces pues hay que comprimirlos, podemos decirlo, mediante un sistema. Pues ¿cuál es el sistema antiguo más, que le gusta más a Lucian? Pues el 5, porque vemos aquí en los números egipcios, por ejemplo, el 1, pues un palito vertical, el 2, 2, y el 3, 3 y el 4, 4. Ahora, cuando llega al 5, porque este es su preferido, pues entonces ya no pone 5 palitos seguidos, sino que ahora establece la dualidad en el 5. Es decir, él establece su dualidad oscura, y entonces pone en el 5, pues pone 3 palitos y debajo separados 2 palitos. En vez de poner los 5 palitos, podemos decir, verticales seguidos. Entonces ya aquí establece el 5, y de la misma manera, pues va llegando hasta que llega al 9, entonces al 10. Entonces al 10 ya coge otro símbolo, que entonces este es el 5 dos veces, que es el 10, como están viendo aquí. Es decir, aquí la base de este sistema, pues es, como estamos viendo aquí, la primera discontinuidad en el 5 y en el 10. Por eso, porque es el preferido por Lucian, su número 5. Y también esa misma egipcio, pero en la escritura hierática, pues también, fíjense que llegan hasta el 4 de una manera de rayas verticales, pero cuando llega al 5, pues ya, como este es el suyo, pues entonces ya le da otra notación distinta al 5, que es semejante y parecido pues al 10, porque aquí él está haciéndolo alrededor del 5. Esto en la numerología egipcia, y en la numerología maya, pues también en la numerología maya, este que están viendo aquí es el Códice de Dresde, una página del Códice de Dresde, porque aquí se están viendo los números que serían puntos y rayas horizontales. Esa es la numerología. Pues aquí también está el número 5, porque es el número 5 central serpentino, y vamos a ver solamente, porque esto es más complicado, solamente estamos yendo al fundamento, a la base de estos sistemas, solamente a lo mejor al número 10 o 20. Pues aquí en el sistema maya pues están viendo exactamente lo mismo. Ellos más adelante inventaron el 0 también. Entonces vemos 1 un puntito, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al 5? Pues aquí ya no ponen 5 puntitos, porque aquí tienen que poner su número 5 y destacarlo, y entonces aquí en el 5 pues es una raya, como están viendo. El 6 pues sería una raya y 1, que ya serían 6, el 7, el 8, el 9, y entonces el 10, 2 rayas. Fíjense, entonces aquí el 5 es la discontinuidad, y es el esquema básico. Y después esto evidentemente según una anotación, el que lo quiera estudiar a fondo verá que existirá pues dijésemos así, una orientación vertical, y entonces ahí pues establecen esa numerología, un sistema vigesimal, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el 5 pues es la discontinuidad y es la base, y hasta el 19 pues serían 5, 10, 15, 16, 17, 18 y 19, para que vean que entonces aquí es el 5 fundamental. Y la numeración romana, que ha sido la anterior a la nuestra actual, pues también el 5, si lo investigan a fondo, vean que es la base. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, y ahora el 4, fíjense, lo pone en función del 5, pone un 1 delante, y el 5, que es la V, pues aquí se le resta, y entonces este es 4. Y entonces el 5 sí es en sí mismo, es decir, el eje es el 5, y a partir del 5 pues se va repitiendo, después se llega al 10, porque fíjense, la X en realidad, si ven su forma, es en realidad una V para arriba, una V normal y otra V invertida. Pero entonces son en sistema del 5 el que rompe. Entonces el 5, como vemos en el sistema romano, pues el 5, que es la V,
la L, que es 50, y la D, que es 500, pues estas tres no se pueden repetir. ¿Por qué? Porque son la base, es la base del 5, porque son múltiplos del 5, 50 y 500. En cambio, los otros, que son el 1, el 10, la C 100 y la M 1000, pues estos sí se pueden repetir. Entonces, esto nos está diciendo que el eje y el centro de estos sistemas, pues es el 5. Ahora bien, en la actualidad, pues han cogido el hexagrama porque realmente es más perfecto, podemos decir así, porque es las 6 días, el verdadero, que son los 6 días de la creación. Y por eso en el hexagrama, pues como tienen puesto aquí, ya lo hemos visto anteriormente, son la estrella tetraédrica de 6 puntas realmente, pero poniéndose él como su elemento director, es decir, como un dios falso realmente según toda nuestra opinión. Pero fíjense con qué, ya lo hemos visto en otros vídeos, fíjense con qué sabiduría establecen ya en esta época actual final, pues poniendo realmente mucho más la realidad. Entonces, en las matemáticas vorticiales ya sabemos que el 9, el 6 y el 3 son los números básicos que le sirven a toda esta élite para dominar este mundo y controlarlo. Y fíjense que lo que te están reflejando, como decimos nosotros, pues es un vórtice, porque esto es un giro, el otro vórtice invertido. Entonces, estos serían realmente lo que nosotros decimos la primera dualidad vorticial que hemos visto al inicio, que desde un centro pues se crean dos vórtices. Y en el centro, que es el 3, pues te lo refleja realmente pues los dos, o sea, fíjense que son los dos, el 9 y el 6 realmente conjuntados aquí en este símbolo que es el 3. Entonces esto realmente pues es la copia perfecta y la única, la mejor manera. Yo no sabría hacerlo mejor para representar la realidad de los vórtices creativos, pero mediante estas matemáticas vorticiales, que aquí tienen uno del esquema suyo fundamental, que le sirve para establecer toda una numerología comprimida solamente con 9 números, no se necesitan más, mientras que a los normales pues nos dan números infinitos para que estemos siempre pues avanzando, creyendo que avanzamos, y realmente pues estamos en un círculo vicioso. Esta es dijésemos así, el esquema de las matemáticas toroidales o vorticiales. Pero la vida, ¿cómo se realiza la vida mediante precisamente el esquema de la flor de la vida? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues mediante la dualidad, ya lo hemos dicho, todo lo que se manifiesta aquí tiene que ser dual. ¿Por qué? Porque tiene que haber un polo que contraexprese al otro, es decir, un equilibrio pero también un desequilibrio, para poder, que es el desequilibrio de la creación. Y entonces aquí lo vemos claramente en toda la realidad. Por ejemplo, la división celular, pues desde la unidad, pues se van produciendo, que sería el 1, imperceptible, pues se van produciendo el 2, el 4, el 8, así se van formando, es decir, duplicándose, multiplicándose por 2. Esto a partir de la unidad, eso es la división celular, pero en la fecundación, pues podemos decir que es al revés, porque sería de dos polos, el hombre y la mujer, el espermatozoide y el óvulo, y entonces ahí se parte del 2, pero se llega a un punto de fusión, y a partir de ahí, pues también se va produciendo la dualidad, 2 células, 4 células, 8 células, y después 16, y así. Entonces, para que vean que todo tiene que ser dual aquí en esta realidad. Y esto sí es lo verdadero experimentable. Entonces, y aquí simplemente pues está el esquema que sirve para los dos, para la división y para la fecundación del 1, y ya lo hemos dicho de un principio, de un eje central pues se crean dos polos, y a partir de aquí pues se van produciendo pues la multiplicación por 2, porque tienen que ser siempre pares. Pero entonces en las matemáticas vorticiales, pues aquí, como ya hemos visto en la flor de la vida, que la flor de la vida combina la paridad, es decir, dos ejes, como hemos visto anteriormente, pero también la triunidad, pues aquí vamos a ir viendo que tiene que ser el 6, tienen que ser 6 días de la creación, ni uno más ni uno menos. Entonces, si vamos estableciendo la creación de la vida mediante esta dualidad, pues partiremos, dejamos ahora mismo el 1 porque este está en todas partes, y partimos primero pues el 2. El 2 se multiplica para sí mismo igual que las células, pues el 4, el 8, después del 8 pasas al 16, después pasas al 32 a multiplicarlo por 2, después a 64, después a 128, así, siempre multiplicando toda la realidad por 2. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicas las matemáticas verdaderas
cualitativas vorticiales, que entonces va reduciendo. Entonces, por ejemplo, 16, pues son 6 y 1 son 7, 32, pues son 3 y 2, 5, 64, pues son 6 y 4, 10, y 10 es 1, como ya se sabe. 128, pues sería 8 y 2, 10, 11 y 8 y 2, 10 y 1, 11, y el 11 es 1 y 1, pues son 2. Y entonces fíjense que se repite este esquema. 2, 4, 8, 7, 5, 1, es decir, 6. Y ahora otra vez lo mismo, 2, 4, 8, 7, 5, 6. Es decir, no se pasa de 6. Por eso tienen que ser 6 días de la creación. Y lo vamos a ver aquí, cómo esos 6 días de la creación pues se establecen en dos polos, un polo masculino y otro polo femenino. Entonces vamos a tomarlo porque el femenino tiene que ser par y el masculino tiene que ser impar. Porque eso es la ley también aquí, para combinar la triunidad con la dualidad. Entonces vemos el primer grupo, 2, 4, 8, que entonces es par, pues le decimos femenino. Sigue a continuación multiplicando la dualidad. Imaginemos que son células que siguen reproduciéndose o dividiéndose, pues 16, 32 y 24. Pues aquí acabamos de verlo, pues son 7, 5 y 1. Y estos son impares, evidentemente. Pues esto es masculino, como están viendo. Femenino, masculino. Sigues ahí reproduciendo, pues otra vez. Femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Y así siempre. Y grupos de 6. Grupos de 6 divisiones, como están viendo. Y en esas divisiones de ese 6, pues una parte, como hemos visto inicialmente, es femenina y otra es masculina. Y esto es la realidad de modo matemático en nuestra dimensión y en el toroide y en la forma de la Tierra. Estas son las leyes que estamos decodificando de la mejor manera, más sencilla y más profunda. Por tanto, no es una casualidad ni un capricho decir que son 6 días de la creación, y la fuente lo sabe y todos los artefactos que decodificamos pues nos lo muestran sencillamente. Entonces terminamos aquí pues haciendo esta simplificación, que la creación es dualidad. Para que exista un hombre tiene que existir una mujer, evidentemente. Esto es lo que nos dice toda la experiencia. Y la dualidad pues establece 6 pasos creativos. Y la dualidad crea un polo femenino par y otro polo masculino impar. Terminamos deseando que la persona, pues si ve este resumen, pues tendrá el conocimiento completo que le servirá también para ir aplicándolo y ver cómo todo es coherente en esta realidad, pero que todo ha sido silenciado y ahora en estos tiempos finales pues se está descubriendo, estamos descubriendo todo, y nosotros pues nos reconforta mucho poder compartir este conocimiento, y esperamos y tenemos la esperanza de que algunas personas pues sean continuadoras, sencillamente aplicando su propio discernimiento y su propio esquema. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.